nos vamos de vuelta a uno de los lugares más emblemáticos que hay en el sector agroalimentario en la provincia de Almería. Yo creo que es uno de los lugares por antonomasia donde se respira agricultura, pero sobre todo se respira innovación y grandes proyectos, Juan Luis. Efectivamente, Fernando, siempre estamos acostumbrados a hablar de horticultura aquí en la sección de innovación, pero intentamos cambiar un poquito y vamos a hablar de plantas ornamentales, de también de su importancia que tiene en la provincia y de las jornadas que se han hecho en el IFAPA, hablando también de estas plantas ornamentales. Y por eso tenemos con nosotros a Carmen García, que es técnica coordinadora de formación. Muy buenas noches, Carmen. Buenas noches. Y ante todo, que nos cuente un poquito qué se han visto en este curso de transferencia de información a los agricultores. Pues ha sido un proyecto que en el tiempo no ha sido muy largo, ha sido solamente un año, y a petición de Coespal, del Departamento de Planta Ornamental, se puso en contacto con el IFAPA y... Fíjate. Y bueno, la solicitud suya se gestionó a través de un proyecto de formación especializada. Este proyecto, de forma resumida, ha costado de 5 jornadas y un curso de formación de 40 horas. Esas jornadas, porque yo sé, bueno, ya me lo has dicho a mí en privado, pero me gustaría que nos contases en qué se han basado, porque sé que la primera me contaste que era en la normativa, que muchas veces el agricultor es la que al final se le atraganta un poquito más, pero creo que es una de las más importantes, porque al final es lo que al agricultor le cuesta más por la burocracia que tiene diariamente. Pues antes de hacer la programación del proyecto, nos juntamos con el sector. Y el propio sector fue el que se le propusieron unos temas y fue el propio sector el que le dio el ok, ¿no?, a esta programación. Y la normativa, que yo creía en principio que no iba a querer este tema, sí le interesa mucho porque la verdad es que es lo que te enfrentas. Es fundamental, efectivamente. Y bueno, tanto el pasaporte fitosanitario, el registro de operadores en el que tienen que estar inscritos, en fin, ahí... Y todo el control de pasaporte, analítica, etcétera, pues todo eso es fundamental. Y en la jornada se fue explicando. Claro, me imagino, te pregunto, ¿los agricultores que había en la jornada era gente que ya trabajaba con plantas ornamentales o gente que tenía sus plantas hortícolas y querían pasarse a ornamentales, ver la viabilidad? No sé qué tipo de público has tenido. Lo mayoritario, las jornadas se han hecho para toda Andalucía, se han hecho en streaming, físicamente en Almería, pero se han impartido online en toda Andalucía. Y la figura fundamental es el personal propietario, dueño o trabajador de explotaciones de vivero y de planta ornamental. Era los principales asistentes. Claro, porque además me imagino que esta gente está muy interesada en ver toda la normativa, todo lo que tienen que hacer, por saber si lo están haciendo bien o no, a lo que se pueden enfrentar o no. Y también me imagino de saber las prácticas que se estaban haciendo, porque me has dicho que también las otras jornadas también estabais viendo fertilización, control biológico. Si quieres hablarme tú un poquito más de esta jornada. El control biológico, yo siempre lo digo, la transferencia del control biológico en hortícola a planta ornamental ha sido total, es como un caso de éxito, ¿no? Fíjate. Y bueno, pues partiendo de la base de que lo han asumido muy bien los productores y que funciona, incluso... Hay estrategias para nuevas plagas, se estuvieron explicando, como el Trip parvispinus, que lógicamente son plagas que hacen mucho daño a la planta ornamental, a la hoja, y estéticamente tiene que ir perfecta, ¿no? Y bueno, de fertirrigación también ha habido mucho interés en aprender a calcular una solución nutritiva básica. Hemos tenido también algunas jornadas sobre automatización y mecanización de las explotaciones, también muy interesante para rentabilizar las explotaciones. Me parece muy interesante lo que comentabas de las plantas, que al final en una planta ornamental tiene que estar perfecta. Si nosotros nos preocupan mucho las plagas, porque al final te baja el rendimiento de la cosecha, pero claro, a nosotros si estuviésemos hablando de plantas ornamentales, nos interesa toda la planta en sí, o sea que la presencia de plagas... ahí sí que tiene que ser un gran inconveniente. Es muy limitante. Tú ponte en el caso de que vas a ir tú a comprar una maceta, pues claro. No puedes ver una hoja machacada de tris, picada de tris. Entonces... Claro. Y también te preguntaba antes fuera de plató que si
el control biológico se hacía con especies nuevas por si tuviese plagas nuevas, pero me decías que al final las plagas que se enfrenta a la planta ornamental son básicamente las mismas que se enfrenta a la planta hortícola. Son bastante parecidas y por lo tanto los auxiliares, los insectos de control biológico, pues básicamente son también los mismos. Cambian las estrategias, las dosis, la manera de soltarlos, los protocolos de cada plaga, pero sí, son... La verdad es que las empresas de control biológico han respondido muy bien a esta demanda del sector y han adaptado los protocolos a planta ornamental. Me gustaría preguntarte también por la importancia que tienen las plantas ornamentales dentro de la provincia de Almería con respecto a España o Andalucía. Pues Almería es muy importante y Andalucía también. A Sí. nivel de España, para hacernos una idea, hay unos 4.000 operadores que están registrados. Esto se puede consultar en el registro. De esos 4.000, las 3 comunidades que despuntan son Valencia, la Comunidad de Valencia en primer lugar, con más de 1.000 operadores, y luego Cataluña y Andalucía, con algo menos de 1.800 por ahí. Y nosotros somos, el registro tiene registro para comerciantes y registro para productores. Sí. En Andalucía hay mucha paridad, más o menos la mitad son comerciantes y la mitad productores. Fíjate. Y bueno, la verdad es que el mercado es importante, son más de 250 millones de euros en Andalucía. Una barbaridad. Ya rozando las 800 hectáreas o por ahí, de las cuales aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad, están en Almería. Fíjate. Me gustaría preguntarte, porque también estábamos hablando antes de las tendencias que había en cuanto a las plantas ornamentales que estaban cambiando mucho y había estado también en la Iberflora, la feria de Valencia también muy importante, y que estabas viendo como un cambio hacia los cactus, hacia las plantas normalizadas de la zona. No sé si nos puedes contar un poco más sobre este tipo de tendencias que se ven más en los jardines y en las casas. Sí, bueno, tuvimos una jornada sobre tendencia en planta ornamental, la hicimos en el CID COES, en el CID de Coespal, y el proyecto, como he dicho, en colaboración con ellos, ha habido mucho apoyo por parte de Coespal, y bueno, la tendencia es a las 2 especies casi más importantes, que son Poinsettia y Dipladenia, a ir profesionalizándose mucho. Sí, ya viene la época de la poinsettia, ya en breve lo veremos por todas las casas. Europa de Pascuero. Y a profesionalizarse mucho, hay muchas variedades, hay una fecha muy específica, unos requerimientos, en fin, esto está muy profesionalizado por diferentes empresas. Pero existe alguna tendencia también al cultivo de cactus, tenemos varias empresas muy importantes en producción de cactus, de xerófitas, de plantas crasas, y también contamos con una ponencia de Esther Jiménez de la Universidad de Almería, botánica, que nos explicó la posibilidad de adaptar planta autóctona a planta ornamental. Claro. Y es un tema que se está viendo, como tú dices, se está viendo en los jardines, qué planta va a aguantar mejor que las nuestras propias. Además hay preciosidades que algunas no se conocen, y tanto a nivel de setos externos en invernadero, internos también, como en el ajardinamiento municipal, pues se están utilizando este tipo de plantas naturales, autóctonas. De hecho, pues ya solo me gustaría preguntarte, porque nos has estado documentando también que había estado en la Iberflora de Valencia, la feria, una de las más grandes, si no la más grande de plantas ornamentales, y preguntarte un poco cuál fue vuestra experiencia una vez allí en la feria. Bien, pues a la feria fuimos a ver las novedades, a planificar un futuro próximo proyecto con las tendencias que hay y a preparar la jornada sobre tendencias. Ya se está viendo también algún tema de más o menos futura prohibición del uso de turbas, con lo cual se están preparando, el sector ya está preparado para ir cambiando a otros sustratos alternativos. ¿Por qué de esta prohibición? ¿Por qué Europa ahora dice que no utilicemos turbas? Bueno, todavía no está prohibida. Hay algunos países que se han adelantado, incluso en plantas hobby, han prohibido, Inglaterra, dejar de utilizar la turba. Pues la tendencia ambiental en Europa es a conservar las turberas. Para una turbera, que es un acúmulo de vegetales a lo largo de siglos y siglos, para que una turbera se ponga en uso, lo primero que se hace es desecarla, extraerle el agua
y luego la turba para comercializarla. Entonces se han dado cuenta que las turberas son grandes captadores de carbono, secuestran carbono, pero muchísimo. Comparable, alguna gente las compara, algunas publicaciones las comparan pues, con la Amazonía, etcétera. Por lo tanto, la tendencia es a conservarla, hasta tal punto que algunas turberas explotadas están rehidratándose en primer lugar y revegetándose para mantenerla. Fíjate, pues con ese mensaje lo vamos a dejar, porque es cierto que desde la Unión Europea que mire por la sostenibilidad de todos, pues está fenomenal, la verdad. Y quería darte las gracias por hablarnos de las plantas ornamentales, ese sector que a lo mejor para la gente que estamos más metidos en el sector hortícola desconocemos un poquito más, pero viene pisando con mucha fuerza. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotras. Fernando, pues dando una alternativa también al agricultor que tiene pues al final su cosecha y puede mirar alternativas para un futuro. Efectivamente, muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos esta noche. Pues bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora en nuestro debate agrícola.